las tormentas de la vida. Vamos a descubrir juntos que cuando estamos en tormentas o en dificultades, hay ciertas reacciones que tenemos que son normales, hasta cierto punto naturales, pero hay otras que, en definitiva, evidencian que hay un problema mayúsculo, que hay algo que está sucediendo. ¿Sí? Jonás capítulo 1, versículo 5, dice: y los marineros tuvieron ¿qué? Miedo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Sí? Hoy vamos a meditar en algunas cosas que nos pasan como humanos cuando estamos, aún como hijos de Dios, cuando estamos en tormentas, y que a veces pareciera que esas tormentas no tienen fin. Sabemos el momento en el que empiezan, podemos decir, bueno, este problema empezó tal día, pero no sabemos cuándo va a terminar, si es que en algún momento termina. ¿Sí? ¿Me siguen? Si es que en algún momento termina la tormenta. Porque, por ejemplo, en el caso de Noé, a Noé le fue advertido acerca de un diluvio. Ustedes piensen que Noé era la primera vez que escuchaba, y cualquiera de nosotros hubiese actuado de la misma manera, era la primera vez que se mencionaba la palabra diluvio. Hoy nosotros sabemos de qué se trata, más o menos entendemos. Pero para este hombre, cuando Dios le dijo, preparad el arca porque viene un diluvio, no le fue fácil entenderlo. No pensemos que Noé, bueno, ya sabía de lo que Dios le estaba hablando. ¿Diluvio? ¿Qué es eso, Dios? ¿Qué es eso? Sin embargo, se tuvo que preparar. Ahora, vamos a meditar, vamos a hacer un repasito rápido de algunas cosas que ya hemos hablado acerca de Jonás. Jonás es un nombre que en hebreo significa ¿qué? Lo aprendimos esto. ¿Qué? Paloma. Muy bien. Paloma. El nombre Jonás en hebreo significa paloma. Y la paloma en la Biblia representa a la persona del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. ¿Sí? Ahora, dicen los que saben que la paloma, frente a un peligro inminente, comienza a aletear, intensifica su aleteo y finalmente levanta vuelo. No se arrastra, no carretea, sino que se eleva. Levanta vuelo. Cuando está en peligro la paloma, levanta vuelo, empieza hasta que despega. Eso es lo que hace la paloma. Ahora, lo primero que vos y yo tenemos que aprender es que frente a las tormentas de la vida, Dios nos ha equipado no para arrastrarnos, sino para levantar vuelo. ¿Sí? Dios te ha dado su Espíritu Santo, Dios te ha equipado con su Espíritu, no para arrastrarte por la vida, sino para levantar vuelo. Y eso es lo fantástico de Dios. Que Dios, cuando nos advierte de un peligro inminente, lo primero que hace es nos equipa. Lo primero que Dios hace es equiparte. ¿Qué hace Dios? Decí conmigo, me equipa. Me equipa, no me deja sin herramientas. No solo me advierte que pueden venir tormentas, sino que además me equipa. ¿Sí? Lo hacemos nosotros con nuestros hijos. Si el día está así, mañana no lo mandás con pantalón cortito, con ojotas, y vaya a la escuela. Lo abrigás, le pones la ropa de él, la tuya. ¿Por qué? Porque sabés que hay tormenta. Entonces, ¿Dios qué hace? Exactamente lo mismo. Como buen padre que es, Dios muchas veces viene y te dice, guarda que viene tormenta. Ahora no te voy a dejar, te voy a equipar. Y lo primero con lo que Dios nos equipa es
con su Espíritu Santo. Amén. No importa si no están muy convencidos, yo sí estoy convencido. Entonces Dios, en lugar de que vayamos por la vida arrastrándonos, lo que Dios hace es equiparnos para levantar vuelo. Si en este día, si en esta tarde venís volando bajito, déjame decirte que vas a salir volando. Alguno va a volar. Alguno va a salir volando. Espero que todos. ¿Sí? Dios no nos creó para vivir arrastrándonos. Eso lo hace la serpiente. Ese es el espíritu de la serpiente. Cuando Dios vio lo que pasó en el Edén, maldijo Dios a la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 14. Dios maldijo a la serpiente y le dijo: sobre tu pecho andarás, te arrastrarás, dice otra versión. Sobre tu pecho te arrastrarás. Ese es el espíritu de la serpiente. Por eso nosotros tenemos que entender que fuimos equipados por Dios para andar a otro nivel, en las alturas. Todos seguramente en algún momento de nuestra vida hemos estado en un lugar alto. ¿Sí o no? En un edificio, 3 pisos, 4 pisos, 20 pisos, no sé. Pero en algún momento miraste hacia abajo y ¿cómo viste a la gente? Así. Chiquitito. Bueno, por eso Dios muchas veces cuando estamos en problemas lo que hace es nos levanta. Mirad acá cómo se ve el problema. Mirad acá cómo se ve la dificultad. Mirad acá cómo se ven las cosas. Por eso Dios te equipa para que levantes vuelo. A este nivel se ve todo igual o más grande inclusive. Pero cuando vamos a las alturas, ¿qué hace Dios? Dice: mira, chiquitito. Lo que vos creías que era interminable, imposible, un gigante enorme para tu vida, Dios dice: ¿viste qué chiquitito? Todo depende de donde mires la vida. Ese es el espíritu de la serpiente. Vivir arrastrándose. Nosotros no fuimos pensados por Dios para eso. Dios quiere que levantemos vuelo en el nombre de Jesús y por causa de su palabra. ¿Sí? En Mateo 3:16 dice la palabra que Jesús, después que fue bautizado, subió del agua y he aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No dice que era paloma, dice que era como una paloma. Entonces la palabra nos enseña que el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo no es fuego, no es aceite, no es paloma, no es viento, no es un silbo, es una persona. Todas esas figuras que te mencioné justamente son figuras para describir a la persona del Espíritu de Dios. ¿Sí? O a veces nosotros pretendemos ver una paloma que baje sobre nuestra vida, entonces creer de esa manera que es el Espíritu de Dios el que está viniendo sobre nosotros. Desde el momento en que nosotros le abrimos nuestro corazón a Cristo, el Espíritu Santo vino, nos selló y a partir de ese momento habita dentro nuestro. Entonces Dios mismo hoy es el que me llena, Dios mismo es el que me dirige, Dios mismo habitando dentro mío es el que me conduce. Ya no vivo yo, ahora es Cristo, decía Pablo, el que vive en mí. ¿Sí? Dios te ha dado su Espíritu, ¿sí o no? Amén. Entonces levantá vuelo. A levantar vuelo. A levantar vuelo porque el Señor está con vos. Él ha prometido no dejarte. Pero también la paloma, cuando se eleva, ve las cosas desde otra perspectiva. Cuando levantamos vuelo en el Espíritu es cuando podemos ver las cosas desde otro lugar. Eso que te parecía un problemón ahora lo ves insignificante. Cuando miramos con nuestros ojos las cosas, las vemos sin solución, las vemos que nunca se van a terminar, las vemos imposibles. Pero cuando miramos con los ojos de la fe, con los ojos de Dios, empezamos a darnos cuenta que todo es posible para el que cree. Y eso es lo que necesitamos en este tiempo. La paloma fue creada, diseñada para las alturas, y en las alturas habita Dios. Mirá lo que dice Isaías 57,
versículo 15. Isaías 57, versículo 15. Dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Lo tienen ahí? Isaías 57, 15. Porque así dijo, no dice, no dirá, dijo el alto y sublime, el que habita ¿qué cosa? La eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Dice, yo habito en la altura. ¿Dónde habita? En la altura. Y la santidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo habito en la altura, dice Dios. Yo habito en la altura. Por esa razón Dios quiere que habites junto a Él, en la altura. Por esa razón Dios te ha equipado para levantar vuelo. ¿Sí? Es importante que entendamos esto, porque los problemas de la vida hoy se solucionan y mañana enfrentaremos otra. Porque Jesús mismo nos dijo, en el mundo van a tener aflicción. Aflicción. ¿Sí? Pero confíen, yo he vencido al mundo. Ahora, la paloma, dijimos que fue creada para estar en las alturas, pero la paloma también representa la sencillez. A eso se refería Jesús cuando dijo en Mateo 10, 16, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, Dios no solamente te ha equipado para que vivas en las alturas, sino que además te ha equipado para que vivas de manera sencilla. ¿Cómo tenemos que vivir? ¿Cómo? Sencilla. Sencillo. Dios nos ha equipado para vivir de manera sencilla. La pregunta que tenemos que hacernos es, ¿por qué nos complicamos tanto la vida? ¿Por qué razón soberana nos complicamos tanto la vida? La verdad es que es el gran dilema del ser humano. Tenemos todo para vivir bien, pero nos complicamos demasiado la vida. ¿Cómo? Y a veces tomando malas decisiones. A veces tenemos un cartel delante nuestro que dice peligro. Pero vamos nosotros derechito como oveja al matadero. ¿Sí o no? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Buenísimo. Nos complicamos demasiado la vida por no escuchar consejos. El otro día me decía alguien, en una reunión de hombres que tuvimos hace casi un mes atrás, el viernes me recordaba, este muchacho me dice, una cosa que me quedó clara de la palabra que entregaste es que los malos también saben dar consejos. Salmo capítulo 1. Por eso es feliz, es bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos. ¿Querés ser feliz? 2 o 3 nomás. Los demás quieren vivir amargados, infelices toda la vida. ¿Quieren ser felices? Amén. Entonces aprende a escuchar los buenos consejos y vas a ser bienaventurado siguiendo el consejo bueno, no el consejo malo. Porque hay gente que da malos consejos. Y cuando vos seguís un consejo que es malo, te va a ir mal. Y te estarás complicando la vida. Entonces tenemos que aprender que la paloma también nos habla de la sencillez. No me tengo que complicar, ¿qué cosa? La vida. ¿Y cómo no me complico? Escuchando a los que saben
escuchando lo que me están diciendo, aunque no me guste y sé que es para mi bien, escuchando los buenos consejos. Entonces mi vida no va a ser complicada, va a ser sencilla. Amén. Porque los principios que Dios nos dio son principios para la vida, no son principios para el cielo. En el cielo no vamos a necesitar la Biblia. En el cielo no vas a necesitar que alguien venga a decírtelo. Si vas al cielo, bueno, es porque algo hiciste bien en la tierra. Pero no vamos a necesitar los consejos buenos, porque ahí vamos a tener la misma presencia del Señor. Pero tenemos que aprender a vivir sencillo. Jesús, por medio de estos ejemplos cotidianos, yo me imagino que cuando Jesús estaba hablando esta palabra, había un grupo de palomas por ahí. Y yo me imagino que Jesús, mirando a las palomas, les dijo: vivan sencillo, no se compliquen. Y eso es lo mismo que el Señor viene a decirnos hoy: viví sencillo, no te compliques la vida, no te eches cargas que no tenés que llevar, no te hagas cargo de las decisiones que otros tienen que tomar, no te hagas cargo, viví tu vida, no vivas vidas ajenas. Porque si no, vivimos mal. Vivimos mal. Y la idea del Señor es que vivamos sencillo, simple, no complicándonos tanto. A veces nos complicamos demasiado la vida en lugar de vivir la vida sencillamente. Sencillamente, siendo simples. Amad las simplezas, decía Salomón. Amen las simplezas. No sean personas triviales. No me sale de otra palabra ahora. No es triviales. Superficiales. No sean personas que solamente se queden en lo superficial. Sean profundos, pero sean simples. Amén. Para Jonás, vivir de manera sencilla, lo mismo que para vos y para mí, implica obedecer a Dios. Cuando yo obedezco a Dios, vivo de manera sencilla, simple. No me complico la vida. Porque gran parte de las complicaciones que vienen a nuestra vida son el resultado de haber hecho nuestra voluntad y no la de Dios. ¿Sí o no? Si esta semana que pasó, por ejemplo, tomamos una mala decisión, la pregunta que yo me tengo que hacer, que vos te tenés que hacer es: ¿le consulté a Dios? Por ejemplo, como punto de partida. Si no le consulté a Dios, entonces ya estoy al horno. Porque Dios tiene que ser el primero a la hora de tomar cada una de mis decisiones a quien yo debo acudir. Entonces, cuando yo pongo a Dios primero, cabe la posibilidad de que ese proyecto, ese emprendimiento, eso que voy a hacer, sea bendecido. Pero si yo a Dios lo dejo para lo último, y es mi última opción, en lugar de ser la primera, tengo un problema. Si yo fuera Dios, yo te diría: arreglátela solo, viejo. Pero no soy Dios. Dios es mucho más bueno que yo. ¿Sí? Porque Dios tiene que ser lo primero, lo primordial en nuestra vida. Tenemos que poner en primer lugar, buscar primero el reino de Dios y su justicia. Buscar primero. Buscar primero, Mateo 6:33, buscar primero. Ahora, cuando decidimos desoír a Dios, es cuando nuestra vida empieza a complicarse. Es cuando solitos nos empezamos a complicar la existencia. Nos empiojamos la vida, diría alguien por ahí. Empezamos a complicarnos la vida. Y entonces toda nuestra vida se torna una carga, una molestia, algo insoportable. Empezamos a vivir mal, angustiados, amargados, porque no hicimos lo que teníamos que hacer, y eso dificulta todo. Entonces, antes de tomar una decisión, en una semana comienza el segundo semestre del año. Hacia atrás no podemos corregir nada porque no hay nada para corregir. No puedo volver al 1 de enero y decir: bueno, este año lo voy a vivir diferente.
pero proponete este segundo semestre vivir según Dios. Señor, no voy a dar un paso si no tengo una palabra tuya. Señor, no voy a decidir nada mientras vos no me des una palabra. Y te puedo asegurar que cuando tengamos una palabra de Dios y nos movamos sobre la base de esa palabra, las cosas van a fluir de una manera increíble. Amén. Jonás se empieza a complicar solito la vida cuando decide no oír a Dios y comenzar a vivir según su voluntad. Dejó la sencillez de una vida bendecida para entrar en el caos y la confusión que se deriva de la desobediencia. Dios lo había llamado, Dios le había pedido que hiciera algo y él desobedeció. Y entonces todo lo que Dios había pensado para su vida ahora era caótico. No quería saber absolutamente nada. Ahora, Jesús también experimentó tormentas. No fue solamente Jonás, en este caso, el que enfrentó alguna tormenta. Jesús en la tierra también se enfrentó a tormentas. ¿Sí? Jesús también tuvo que enfrentar tormentas mientras estuvo en la tierra, pero nunca permitió, escuchen esto, nunca permitió que las tormentas externas se convirtieran en tormentas internas. Porque ahí empieza el gran problema nuestro. Una cosa es que te llueva afuera y otra cosa es que te llueva adentro. Una cosa es que afuera esté todo inundado y otra cosa es que adentro también esté inundado. Y el gran problema que tenemos muchas veces es que como no, entre otras cosas, no hacemos según lo que Dios nos ha pedido, es que permitimos, habilitamos que la tormenta de afuera se filtre y entre a nuestro interior y nos lastime. Por eso el consejo salomónico es: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, de él fluye, en él se inicia la vida. Porque el diablo va a querer que la tormenta de afuera se filtre y toque tu corazón. ¿Para qué? Para que vivas amargado, amargada, angustiado, angustiada. Qué interesante es hacer caso al consejo del Señor. Tormentas externas todos vamos a enfrentar. Todos. Pero no podemos permitir que lo que sucede afuera afecte, entre a nuestro interior y nos lastime, nos haga daño. No hay tormenta más peligrosa para el ser humano que aquella que logra entrar a su interior y llenarlo, por ejemplo, de miedo. ¿Por qué te crees que en este tiempo hay un montón de gente viviendo con miedo? Porque lo que ven afuera ha entrado dentro. Porque lo que escuchan de afuera, lo que está sucediendo afuera, ellos han permitido que entre. Por eso viven con miedo. Por eso viven con temor. Por eso viven mal, angustiados, deprimidos, depresivos. Jesús nos advirtió acerca de las tormentas de la vida, aquellas que vendrían tal vez sin previo aviso. Nos habló acerca de ser prudentes y de cómo edificar nuestra casa, nuestra vida, de no ser insensatos y edificar sobre la arena. ¿Sobre qué estás edificando este tiempo tu vida? ¿Estás edificando sobre el Señor? ¿Estamos edificando nuestra vida en Cristo? ¿O le estamos dando, vamos para adelante, salga lo que salga? Edificamos como sea, le ponemos un poco de esto, un poquito de esto, un poquito de esto, le damos para adelante. ¿Cómo estamos edificando nuestra vida? Mirá lo que dice Mateo 8, vamos a buscarlo, Mateo 8, del 24 al 27. Mateo 8, del 24 al 27. Jesús lo que hace es lo que tenemos que hacer nosotros también frente a la creciente amenaza de alguna tormenta. Mirá lo que dice Mateo 8, 24 al 27.
Dice, y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande. ¿Cómo era la tempestad? Tan grande que las olas cubrían, ¿qué cosa? La barca. Las olas cubrían la barca, pero ¿él qué hacía? El Señor, ¿qué hacía? Dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Mateo 8, 24 al 27. Sálvanos, Señor, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? ¿Cómo lo llamó? Hombres de poca fe. ¿Por qué tenés temor? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¡wow! ¿Cómo hizo? Póngale un poco de agua. Me dice, ¡wow! Parece perro eso. ¡Wow! ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Fíjate qué interesante esta historia. Jesús agarra a los discípulos, se sube a una de las barcas, y acá no lo dice, pero en otro relato él dice que antes de acostarse a dormir les dijo, pasemos al otro lado. Y luego se fue a dormir. Ella había dado la palabra, pasemos al otro lado, y se fue a dormir. Ahora, dice que se levantó una tormenta, una tempestad tan grande que las olas cubrían literalmente, dicen los historiadores, que cubría, abrazaba la barca. No era una tormentita, bueno, se sacudía así como quien estaba... No. Dice, la historia cuenta que la tempestad era tan grande que el barquito estaba acá y las olas hacían esto. Y el barco quedaba acá. La Biblia no exagera cuando pone las palabras o describe algo. Entonces, ¿qué sucede? Que mientras tanto él dormía, y vinieron los discípulos asustados por la tormenta que estaban viviendo, y los sacuden al Señor, Señor, levántate, nos vamos a morir. Señor, salvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Entonces Jesús se levanta y ¿qué hace? Reprende a los vientos y al mar. Los reprende. Ahora, también es una razón suficiente, y mientras investigaba y estudiaba este pasaje, los teólogos también insisten y dicen y afirman que la razón por la que Jesús reprende esta tormenta es porque era algo demoníaco que se había levantado en contra de Jesús. ¿Por qué razón? Porque ahí estaba Jesús y estaban los 12. Entonces el diablo sabía que si los mataba ahí, no había iglesia, no había hechos, no había ninguna otra cosa que iba a venir luego. Y esa es una de las razones por las que muchas veces el diablo levanta tormentas alrededor tuyo. Para llenarte de miedo y para matarte. ¿Por qué razón? Porque él sabe que Dios te ha llamado con un propósito. Por eso el diablo está empecinado en hacerte la vida imposible. Y por eso mientras nosotros no entendamos lo que sucede espiritualmente hablando, vamos a vivir creyendo que las cosas, bueno, tienen que pasar. No es así. Hay muchas situaciones en nuestra vida que nosotros las naturalizamos, decimos, bueno, así como vinieron se van a ir. Quizá no lo sé. Pero vos y yo tenemos que saber que nada en nuestra vida es por casualidad. Todo lo que sucede en nuestra vida es por una causalidad, hay un propósito en nuestra vida. Y entonces muchas de las tormentas que enfrentamos son gestionadas en el mismo infierno. ¿Para qué? Para frenar el plan de Dios para con tu vida.
Entonces vos y yo lo que tenemos que hacer es levantarnos como hizo Jesús, dejar de estar dormidos, anestesiados espiritualmente, tomar autoridad y decir, basta, hasta acá llegaste. Jesús tomó autoridad sobre la tormenta. Tomó autoridad y la tormenta reconoció esa voz. La tormenta reconoció esa voz. La naturaleza reconoce al Señor y lo obedece, reconoce la voz del Creador y hace según se le ha encomendado. Pero mientras nosotros no tomemos autoridad, la tormenta sigue creciendo. La tormenta sigue creciendo. Cada vez es más grande, cada vez es más intensa, y nosotros la naturalizamos. No pasa nada, en algún momento se va a terminar. Y si no se termina, y si a lo mejor sos vos el encargado de ponerle fin, y si a lo mejor lo que Dios está esperando y la naturaleza está esperando que vos te plantes, te levantes y digas, en el nombre de Jesús, hasta acá llegaste. Y si el diablo me ataca, tenemos que dejar el miedo de lado. Porque una cosa es el miedo natural y lógico que ocurre cuando hay alguna situación que está fuera de nuestro control. Y otra cosa es cuando ese mismo miedo se mete dentro y por miedo nosotros no hacemos, no decimos, no accionamos. Ya no es un miedo natural y lógico esperado, ahora es un espíritu de temor que conduce nuestra vida. ¿Sí? Mucho cuidado con lo que pensamos. A veces pensamos, bueno, en algún momento siento, el Señor peleará mis batallas. Sí, pero el Señor te manda al frente de batalla. Claro que va a pelear tus batallas, pero el Señor espera que vos ocupes tu lugar en la batalla. No es, Señor, pelea mis batallas, yo me quedo acá. Pelea tus batallas. Ponete al frente. Y lo que vos no puedas hacer, el Señor lo hará por vos. Amén. Dios te ha dado autoridad. Lo que tenemos que hacer es someternos a Dios, hablarle del problema, a la dificultad, y las cosas comenzarán a ordenarse nuevamente. Volvamos con Jonás. El profeta vivió una situación similar a la de Jesús y los discípulos, pero con un agravante. ¿Por qué Jesús pudo con la tormenta y Jonás no? ¿Por qué Jesús pudo y Jonás no? Porque Jonás estaba en desobediencia. Entonces, cuando desobedecemos a Dios, no tenemos autoridad para frenar nada. Cuando estamos en desobediencia delante de Dios, no tenemos autoridad. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Número 1. ¿Cómo saber cuando la tormenta está entrando ya a tu corazón y está haciendo estragos? Número 1, cuando hay miedo. No el miedo lógico, no el miedo natural que uno siente cuando hay peligro, sino el miedo que no te deja hacer, que no te deja decidir, que no te deja hablar, que no te deja accionar. Dice que los marineros tuvieron miedo. Ahora yo me preguntaba, y la misma pregunta te hago a vos, ¿los marineros tuvieron miedo? Si eran tipos avesados, entrenados en el mar. Eran tipos expertos en el mar. Tenían cancha, no era la primera vez que navegaban. Te das cuenta que el miedo ya empezó a entrar dentro de sus corazones. Y entonces, ¿qué hicieron luego? Empezaron a desprenderse de todas aquellas cosas que ellos creían que no servían. ¿Sí? El miedo los impulsó a actuar sin considerar lo que estaban haciendo. Porque el miedo muchas veces te empuja a actuar sin pensar. El miedo muchas veces, cuando gobierna nuestro corazón, no nos deja pensar con claridad. Y empezamos a tomar malas y pésimas decisiones. Y después lloramos, nos arrepentimos y decimos, ¿por qué? Porque no te diste cuenta que el miedo por lo que estaba pasando, sucediendo a tu alrededor, ya había entrado en tu corazón. Tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón. Estos hombres entrenados en el mar
toda una vida dedicada al mar, a vivir en el mar, tenían miedo y empezaron a tirar lo que ellos creían que no les servía. En ese miedo yo descubro que había un espíritu de temor, ya no era solamente un miedito, bueno, hay una tormenta. Habrán visto miles de tormentas. Pero esa tormenta evidentemente estaba generando algo distinto en ellos. ¿Sí? ¿Qué estás mirando en este tiempo? ¿Qué estás mirando? ¿Dónde están puestos tus ojos? ¿Qué estamos mirando en este tiempo? ¿La crisis que hay afuera? A ver quién es el próximo presidente, a ver si arregla un poco este lío en el que estamos metidos. Te vas a amargar, ¿eh? Vas a vivir con cara de cafetera el resto de tu vida, ¿eh? Si vos estás esperando que el próximo presidente arregle años, porque no son 4 años, son años de desastres, sentate a esperar y contame si alguna vez sucede. Hay que levantar vuelo. Dejemos de arrastrarnos, hay que levantar vuelo. Empezar a mirar como mira Dios. ¿Por qué? Porque cuando vivimos al nivel de Dios, todo es posible, nada nos falta. Él abre puertas, Él sana, Él libera, Él lo hace. Dejemos de vivir mirando lo que sucede a este nivel. Ay, mirá, que el gobernador no nos dio el aumento. Tuki, si no te lo da, ¿vas a vivir mal? Oh, mirá lo que... Y todo el tiempo, fíjense que nuestras quejas tienen que ver, porque nosotros vivimos a este nivel. A este nivel. En lugar de mirar, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista. ¿Mi socorro viene de quién? Entonces no mires más a este nivel, mirá hacia allá. Poned la mira, decía el apóstol Pablo, en las cosas de arriba, si es que habéis resucitado con Cristo. Entonces, ¿sabéis qué va a suceder? Que en lugar de vivir quejándonos por lo que nos sucede, Señor, gracias porque vos tenés el control de todas las cosas. Y yo soy tu hijo. Y si este mundo vive mal es porque te dio la espalda. Pero a mí, a los que creemos en tu nombre, nada nos faltará. Amén. ¿Y sabés cómo vivís? Volando. Hay problemas acá, pero yo vivo a este nivel. Porque fuimos equipados por Dios para vivir a otro nivel. Iglesia querida, hermanos, amigos, fuimos creados por el Señor para vivir a otro nivel. Amén. Jesús vivió en plena obediencia al Padre y eso le permitía tener paz. Si esta semana no pudiste conciliar el sueño, si no pudiste dormir, si no descansaste, es porque el miedo quizá está entrando al corazón. La falta de paz, de descanso, y una mente turbada no puede decidir bien. Jesús vivió en plena obediencia al Padre. Entonces Él dijo, pasemos al otro lado. Se fue a dormir. ¿Cuánto hace que no descansas bien? ¿Cuánto hace que la angustia te carcome el descanso? Preocupados por el mañana. ¿Quién te dijo que el mañana es tuyo? ¿Quién te dijo que vas a vivir mañana? No te estoy diciendo que te vas a ir, pero ¿quién te garantiza que mañana te vas a levantar? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo el presidente de la nación me hace vivir. No dice eso. Porque solo el ministro de Economía me hace vivir. Porque solo mi ley me hace vivir. O Cristina, o el PRO, el J por C, como el J, quien quiera que sea, donde vos pongas tu esperanza, que no sea Dios, vas a vivir defraudando. Vas a vivir angustiado. Amén.
La obediencia es el escudo que nos permite avanzar aún en medio de cualquier tormenta que se pueda levantar. ¿Qué cosa? La obediencia nos permite estar confiados, seguros y sin temor, sabiendo que es Dios quien pelea y se levanta a nuestro favor. Jesús, en plena obediencia al Padre, se levantó y reprendió la tormenta. Mientras los otros estaban llenos de miedo, Él se levantó y dijo: tormenta, basta, viento, basta. No necesitó pegar 50 gritos. ¡En el nombre de Jesús! No, tranquilo, sí sabían quién era Él. Sabían quién era Jesús. La creación sabe quién es Jesús. Reconoce al Creador. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento, dice, anuncia la obra de sus manos. La creación sabe quién es Jesús. Ahora, la obediencia a Dios permite que no te quedes a mitad de camino. ¿Cuántos de ustedes, si alguien se atreve, levante su mano, cuántos de ustedes llegan hoy a mitad de año casi con el forzómetro bajito? Que alguien me dé un empujoncito para llegar a mitad de año, aunque sea. Una semana queda. Que alguien me dé una palabrita de aliento, aunque sea. Que alguien me dé una oracioncita para... Ahora, la obediencia al Señor nos permite no quedarnos a mitad de camino. La obediencia nos blinda, es el blindaje espiritual que viene a nuestra vida contra cualquier inconveniente que quiera venir a nuestra vida, en nuestra contra. Cuando vos y yo vivimos en obediencia a Dios, estamos blindados. Hay una cobertura que el diablo reconoce. A este no lo puedo tocar. A esta mujer no la puedo tocar, no le puedo hacer nada porque está cubierto. Hay un blindaje espiritual a favor de los que son obedientes a Dios. ¿Amén? Amén. ¿Cuál era la primera cuestión que se metió en el corazón de los marineros? Miedo. Vamos a la segunda. ¿Tienen 2 horas más? El miedo te paraliza, te carcome la fe, te conduce a la duda, a la inseguridad, no te deja disfrutar en absoluto, te hace ver todo oscuro, sin posibilidades de nada. Y ese es el resultado de sentir que hemos perdido el control de las cosas. A nosotros nos gusta tener el control. Cuando llegas a tu casa y te sentás en el sillón, ¿qué es lo primero que agarrás? ¿El control de qué? Del televisor, porque queremos tener el control de todas las cosas. ¿Sí o no? Después de un día intenso, te acomodás, te sacás todo, y si no lo tenés, guarda. Ahora, ese es un síntoma, el miedo es un síntoma de que la tormenta ha entrado en tu interior y está afectándote. En segundo lugar, versículo 5 de Jonás, dice: pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. ¿Qué hizo Jonás? Intentó huir, se metió hacia adentro y se acostó a dormir. El miedo en la persona la activa o para luchar o para huir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona tiene miedo, el mismo miedo la activa o para luchar o para escaparse, para huir. Ahora, el caso de Jonás es un claro ejemplo de quien decide huir cuando la tormenta crece. ¿Alguna vez resolviste algo? ¿Resolviste algún problema? ¿Alguno de ustedes resolvió algún problema escapándole al problema? Nadie. Se largó yo de vuelta. Ahora, Jonás se quiere escapar, se quiere esconder de todo y de todos. Se quiere escapar, no quiere enfrentar el problema, no quiere enfrentar la dificultad, ni siquiera quiere enfrentar a Dios. Sabe que está mal delante de Dios, sabe que hay problemas con Dios, pero él no lo quiere enfrentar, quiere evitar. Eso se llama desconexión emocional. La persona se empieza a desconectar de todo y de todos los que puedan de alguna manera llevarlo nuevamente al foco del conflicto. Se empieza a desconectar, se empieza a encerrar. Cuando la persona ve que la tormenta no para y él no es, o ella no está dispuesta a enfrentar, empieza a desconectarse, no quiere ver a nadie. Quiere evitar tener que dar explicaciones de lo que le está sucediendo. Se empieza a desconectar de todos. Por eso, cuando una persona tiene problemas emocionales,
o mejor dicho, tiene un conflicto y no lo quiere enfrentar, lo primero que hace es empieza a cortar los lazos, los vínculos. Se desconecta de todo y de todos. Se empieza a aislar, no quiere tener contacto con nadie, ni con amigos, ni con familiares. Eso fue lo que hizo Jonás. Jonás estaba en medio de una tormenta y el tipo decidió escaparse, decidió meterse dentro de la nave y decidió echarse a dormir, evitando tener contacto con los que estaban a su alrededor. No quiero saber nada de nada. Ahora, mientras eso pasó, él no resolvió absolutamente nada. Porque los conflictos no se resuelven huyendo, sino se resuelven enfrentándolos. ¿Sí? Entonces, eso fue lo que pasó con este hombre. Se desconectó de todos los que en algún momento, en algún punto, podrían ayudarlo a salir del problema. ¿Cuántas veces nosotros, en medio de conflictos, nos desconectamos de la gente que nos puede tender una mano? Eso es un síntoma de que la tormenta está haciendo estragos en nuestro corazón. No quiero ver a nadie, no quiero hablar con nadie, quiero dormir, quiero descansar, quiero que el mundo, no sé, se olvide de mí, de que existo. Eso es un problema. Eso habla de que la tormenta está haciendo daño en nuestro interior. Jonás se desconectó de todos. Era un profeta. Era un hijo de Dios. Una persona llamada por Dios. Sin embargo, él se había desconectado de todo y de todos. Se desconectó de su realidad. ¿Cuánta gente duerme y duerme y duerme porque lo que busca es desconectarse de su realidad? No quiere enfrentar su realidad. Gente que lo rodeaba también, él empezó a desconectarse de todos. ¿Alguna vez te sentiste así como Jonás? No quiero hablar con nadie. Cortabas el teléfono, lo apagabas. No quiero hablar con nadie, que no suene. Entonces, para evitar el ring insoportable que haces, lo apagás, te desconectas. Que nadie me llame, que nadie me diga nada, que nadie me dé un consejo, que nadie me diga lo que tengo que hacer, pues no quiero saber nada con nadie. La dificultad no desaparece, todo lo contrario, la tormenta siguió creciendo, los problemas no menguan, las crisis no huyen solo porque las evitemos. ¿Sí? Ahora, ¿sabes cuándo desaparece la tormenta? ¿Cuándo se termina? Cuando la enfrentamos. Como Jesús. Como Jesús. 40 días estuvo Goliat gritándole a todo Israel. 40 días. 40 días. Nadie hizo absolutamente nada. Él gritaba de todo, los insultaba, los denigraba y por miedo nadie se atrevía a enfrentarlo. 40 días. ¿Cuánto hace que tenés ese gigante que te grita todo el tiempo, no vas a poder, de esta no salís, bla, 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 bla? Y muchos de nosotros tenemos gigantes en nuestra vida que no queremos enfrentar. Es más fácil hacer la de Jonás. Me meto dentro de mí mismo, huyo del problema, pero no se resuelve nada. ¿Estoy siendo claro? ¿Cuánto hace que tenemos problemas en nuestra vida sin resolución? Cosas que venimos pateando para adelante. Mañana, pasado, el mes que viene, la semana que viene. Cosas que venimos postergando en algún momento. Que en lugar de enfrentarlas en el nombre de Jesús, las vivimos evitando. Huimos. 40 días estuvo Goliat gritándole a Israel. Los insultaba, los denigraba, los menospreciaba, pero nunca a ninguno de los soldados del ejército israelita se le ocurrió decir, che, vamos a poner fin a esto. Vamos a terminarla con esto. Alguno tiene que plantarse firme y decir, basta. Y yo espero que hoy sea el día donde vos te plantes frente a ese problema, esa dificultad y le digas, basta. En el nombre de Jesús, basta.
¿Amén? Porque si no, el problema va a seguir in eternum, sin resolución. 40 días hasta que finalmente apareció un tal David y la historia cambió y ustedes seguramente ya saben lo que ocurrió. ¿A qué gigante le vas a poner los puntos hoy? ¿A qué gigante le tenés que poner los puntos hoy? ¿Al miedo, a la tristeza, a la inseguridad, a la soledad, a los problemas económicos, a los problemas de salud, al dolor, a los problemas familiares, a los problemas matrimoniales? ¿Hasta cuándo vamos a seguir permitiendo que esos problemas nos griten en la cara? Jonás se animó a enfrentar la tormenta. Perdón, no se animó a enfrentar la tormenta. Por eso se metió dentro de la nave y se echó a dormir. Pero la tormenta ya había entrado en él. Y lo último que te quiero decir en esta tarde. Lo tercero que sucede. Primero era miedo. Lo segundo es que comenzamos a huir, nos desconectamos emocionalmente de todas las personas que están a nuestro alrededor. Y lo tercero que ocurre cuando la tormenta entró en nuestro corazón es que perdemos de vista el llamado de Dios, las promesas de Dios y todo lo que Dios ha pensado hacer con nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 6 de Jonás 1. Dice: y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Ahora, que un incrédulo venga y te diga: hey, ¿por qué no empezás a orar a ver si Dios hace algo? A mí me suena a una buena cachetada eso. Porque eso era lo que estaba pasando. Los inconversos, los compañeros de embarcación de Jonás le empiezan a decir: che, ¿por qué no oras a tu Dios? Estamos en problemas, estamos en conflictos, ¿por qué no te pones a orar? En lugar de estar durmiendo, ¿por qué no te pones a orar? Ahora, ¿sabes por qué pasa eso? Porque la tormenta ya había entrado en el corazón de Jonás. Y cuando la crisis afecta a nuestro corazón, cuando el problema afecta a nuestro corazón, no hay llamado, no hay promesas, no hay nada de Dios para dar. Estamos siendo ahogados interiormente por todo lo que permitimos que entrara a nuestro corazón. Miedo, dudas, incredulidad. ¿Sí? Eso fue lo que le pasó a este hombre. Cuando la tormenta golpea nuestro corazón, es cuando todo lo que Dios pudo haberte dicho empieza a ser ahogado. No hay ganas de orar, no hay ganas de leer la Biblia, no hay ganas de buscar a Dios, no hay ganas de escuchar buenos consejos, no hay ganas de cumplir con lo que Dios nos ha dicho, no hay ganas de nada. Por eso este hombre tuvo que escuchar a alguien inconverso que viniera y le dijera: ¿por qué no te levantás y orás a Dios? Es que la tormenta es tan grande afuera, pero ya no es solo afuera, ahora es adentro. Entonces no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de buscar a Dios. Muchos problemas tengo, no me pidan que busque a Dios. Me siento mal, no me digan que lea la palabra, no tengo ánimo. Tormentas externas que afectan nuestro interior. En este punto de la vida, Jonás lo que menos le importaba era Dios, su llamado, las promesas, la fe, no le importaba nada, porque estaba realmente perdido. Él venía huyendo de Dios, y esa era la razón por la que estaba en ese barco. Él pagó un precio para huir de la presencia de Dios. Y hay gente que vive pagando precios para estar cada vez más lejos de Dios. Y hoy Dios sale a nuestro encuentro. ¿Para qué? Para que nos levantemos, enfrentemos la tormenta y le digamos: en el nombre de Jesús, hasta acá llegaste. Amén. Jonás, teniendo un llamado, teniendo un mensaje y habiendo recibido instrucciones de Dios, huye, se escapa, se esconde y duerme. Muchas veces hemos hecho eso y no hemos solucionado absolutamente nada.
Mis queridos, el problema no es lo que sucede necesariamente afuera. El asunto es evitar que la tormenta externa entre y haga desastres en nuestra vida. No vamos a poder evitar que haya tormentas afuera. Parece hasta... ¿Querés que te lo clarifique más? Gracias, Señor. No vamos a poder evitar la tormenta, pero sí podemos evitar que la tormenta entre en nuestro corazón y nos lastime. ¿Cómo? Viviendo en obediencia a Dios que nos llamó. Y la obediencia será el blindaje que nos va a cubrir de los posibles peligros de esa tormenta. Amén. Nos ponemos de pie, por favor, un minuto.